Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bien, bienvenidos nuevamente a otra enseñanza más en este canal. Sean todos bienvenidos. Eh, Vamos rápidamente a pedirle al Padre, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedir que el Señor sea el que tome el control de lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a estar estudiando un tema nuevo, ¿verdad? Vamos a estar estudiando el libro de Job, ¿verdad? Algunas características del libro de Job, no vamos a estudiarlo en completo, pero sí me gustaría, ¿verdad?, que saque de su tiempo y escudriñe la palabra y pase tiempo, ¿verdad?, leyendo la enseñanza del libro de Job. Es muy poderosa la enseñanza y vamos a rescatar ese mensaje que está escrito ahí, ¿verdad?, para beneficio de nosotros, para beneficio de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que tome el control de lo que estamos haciendo hoy. Así que Padre Santo, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, bendito nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, derramó su sangre y nos has hecho limpios delante de la presencia de nuestro Dios. Nos has hecho aptos para poder estar ante la presencia de nuestro Dios por medio de la sangre del Cordero Redentor. Padre, te damos gloria, honra y alabanza y te pedimos, mi Señor, que en la enseñanza de hoy, Señor, nosotros podamos, Señor, tener una mejor relación contigo, podamos aprender, Señor, de este hombre sabio, mi Dios, de este hombre que vivió una vida entregada a ti, mi Dios, una vida que da ejemplo de lo que es ser un creyente. Así que, Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que permitas, mi Dios, que podamos entender esta enseñanza y que podamos tener, Señor, una relación contigo más íntima y más profunda, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Limpia y aleja toda distracción, Señor, todo aquello que nos entorpece, Señor, aquellos que nos distrae, Señor, en este momento que estamos sacando para poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te pido por mis hermanos allá, Señor, que tú, Señor, nos colmes de tu infinita misericordia, amor y bendición, y que los llenes, Señor, llénalos de toda sabiduría y entendimiento para estos tiempos, Señor, que estamos enfrentando. Te damos gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, vamos rápidamente a la enseñanza. Hoy vamos a estar viendo Job, ¿verdad? Avancemos hacia la luz del conocimiento, como siempre, ¿verdad? Les digo, sumerjámonos en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría, pues sabemos que la sabiduría, ¿verdad?, es poner en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Y exactamente eso es lo que vamos a estar viendo hoy, amados hermanos. Vamos a ver este hombre sabio, Job, que ha puesto todo lo que es él, ¿verdad?, todo lo que es su ser al servicio del Dios Todopoderoso. Vamos a ver cómo Job, ¿verdad?, nos enseña sabiduría y nos da ejemplo de que ser sabio, amados hermanos, es la obediencia a Dios. Así que vamos a empezar con este versículo aquí para darle, ¿verdad?, para darle forma a lo que vamos a estar viendo. Y quiero que vayamos, y si no, puede ir a la palabra, ¿verdad?, porque no tiene su Biblia ahí a la mano. Quiero que lea conmigo Mateo 10, luego lo debe de escudriñar. Yo no quiero que ustedes simplemente vengan aquí y tomen los versículos que están ahí escritos y los lean y que chévere, no. Yo lo que quiero es que usted agarre la Biblia, amado hermano, y según la revelación del Espíritu Santo, que lo lleve y lo guíe por el camino de la palabra de Dios, que sea usted mismo, amado hermano, el que escudriñe la palabra y el que tenga ese momento de intimidad con el Señor. Mi deseo es, amados hermanos, que usted pueda pasar las páginas de la palabra de nuestro Dios y encontrar, ¿verdad?, esa palabra rema, esa palabra que lo va a guiar, lo va a llevar, esa palabra
que lo va a instruir en la obediencia y en la sabiduría que compete, ¿verdad? Como nosotros los creyentes, en ser siervos de nuestro Dios. Así que vamos a ir a Mateo, pero no vamos a estudiar Mateo, simplemente quiero que tengamos este versículo que sale de la boca, de la palabra de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Cristo dijo esto: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amados hermanos, antes de entrar en la enseñanza de Job, yo quiero que usted medite en esto que dice. Si nosotros somos siervos del Señor, del Dios Todopoderoso, ¿verdad? De Cristo Jesús, y dice Jesucristo mismo que por causa de su nombre seremos aborrecidos del todo. ¿Cómo es, amados hermanos, verdad? Para pensar cómo es que en nuestra vida, ¿verdad? Como que eso no lo podemos ver tan fácilmente. Como que hoy en día toda esta gente de la farándula se paran en un podio ahí, se paran ante multitudes a decir o darle gracias a Dios, y no hay este tipo de aborrecimiento, ¿no? Todo el mundo acepta, todo el mundo aplaude, ¿verdad? Y cuando digo todo el mundo, pues me refiero a ese momento donde esta gente que no tiene una relación profunda con el Señor, ¿cómo es? ¿Verdad? Que le aplauden y todo el mundo está de acuerdo. Sí, démosle gracias a Dios por los logros que hemos tenido, ¿verdad? Entre comillas digo logros, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que esta gente hace, estoy dando un ejemplo de artista, ¿verdad? Para hablar claro. La mayor parte de lo que esta gente hace, o todo lo que esta gente hace, va en contra de lo que es la palabra de Dios. Sus temas musicales van en contra de lo que es, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Toda la producción de estos artistas, la mayoría, se basa en destruir la sociedad, en llevar malos ejemplos, en promocionar y animar a la gente a hacer cosas que no le agradan a nuestro Señor. Sin embargo, podemos ver, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, y yo en un momento del pasado mío, tal vez yo miraba como que alguien le daba la gloria a Dios y ya para mí eso era, wow, mira, le dio la gloria a Dios, qué bueno. Pero en realidad, amados hermanos, Jesucristo dice, y seréis aborrecidos del todo por causa de mi nombre. Entonces, ¿dónde la palabra aquí falla, verdad? Por decirlo así, ¿dónde la palabra encaja? ¿Dónde esto que dice Jesús se hace realidad, no? Y yo les voy a dar un ejemplo donde se hace realidad. Esto que dice aquí, y seréis aborrecidos del todo por causa de mi nombre, amados hermanos. Somos aborrecidos cuando confrontamos a estas personas con la verdad del Evangelio. Cuando usted y yo estamos en un círculo de personas cristianas y comenzamos a hablar de la verdad del Evangelio, cuando comenzamos a señalar los errores pecaminosos de algunos, ¿verdad? Entonces ya el hermanito o la hermanita que comienza a hablar y a señalar los errores por medio de la palabra del Señor, ya ese hermanito comienza a ser aborrecido del todo, ¿verdad? Ese hermanito comienza a ser aborrecido de los demás. ¿Por qué? Por causa de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de la verdad. ¿Por causa de qué? De que debemos de vivir vidas rectas delante de nuestro Dios y no lo estamos haciendo. Y sigue diciendo este versículo. Nuestro Señor Jesucristo dice, y seréis aborrecidos del todo por causa de mi nombre. ¿Verdad? Cuando expresamos la verdad del Evangelio, cuando señalamos los pecados de muchos
Y la palabra dice, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, amados hermanos, yo te voy a dar un consejo. Si tú eres de los que viven la palabra de Dios y sabes que tenemos que ser reverentes ante la presencia de nuestro Dios, mantente firme, amados hermanos. No te rindas ante estas otras personas porque tal vez, y no digo tal vez, yo estoy muy seguro de que usted lee la palabra, la escudriña, el Señor le revela y el Señor le pide, le deja saber que hay muchas conductas que están mal y usted se aleja de ellas, ¿verdad? Por medio de la revelación de la palabra. Entonces, si ese es el caso, amados hermanos, nosotros debemos de estar firmes viviendo la palabra de nuestro Dios y no entrando, ¿verdad? O tratando de encajar en estos grupos que procesan ser cristianos, amados hermanos, pero no viven la palabra de Dios. Por causa de la palabra del Señor, por causa del nombre de Jesucristo, por causa de usted ser obediente, te van a aborrecer. Pero el Señor nos da ¿qué? Una palabra, una exhortación para que nosotros ¿qué? Perseveremos en esta doctrina o en este conocimiento que tenemos a través de la palabra del Señor, porque Él nos ha separado, amados hermanos. Somos separados y debemos de perseverar hasta el fin, porque dice que este que persevera haciendo la voluntad del Señor será salvo. Entonces, con esta base, con este versículo, vamos a arrancar la enseñanza, porque esto es lo que nos enseña nuestro hermano, nuestro copartícipe en la fe, Job, ¿verdad? Entonces, el que persevere hasta el fin, manteniendo la conducta, manteniendo la integridad, manteniendo la obediencia con nuestro Señor, este será salvo. Muchos piensan, ¿verdad?, que la salvación ya está porque dijimos, creo en ti, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, pongo mi fe en ti y ya, y vivimos vidas desordenadas. Amados hermanos, hay que recapacitar eso, hay que pensar bien lo que nos han enseñado, y hay que pensar bien lo que dice la palabra del Señor. Vamos a seguir, ¿verdad?, a la próxima. ¿Qué es perseverar? Ya que vimos esa palabra que es perseverar, dice continuar con constancia lo que se ha empezado. Continuar con constancia la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. También dice durar permanentemente por largo tiempo. O sea, ese largo tiempo hasta el fin, hasta el final de tu vida. Debemos de mantenernos firmes hasta el final de la vida, de nuestra vida, en obediencia a nuestro Señor. ¿Para qué? Para alcanzar esa salvación. Entonces, perseverar, debemos de perseverar, es una constancia a lo que hemos comenzado, que es nuestra fe en Jesucristo, obedeciéndolo hasta el fin de nuestras vidas. Por eso la palabra aquí dice, nuestro Señor nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados hermanos, entonces eso es lo que vamos a ver del ejemplo de este gran hombre que sufrió una gran tribulación en su vida, ¿verdad? Y se mantuvo firme, perseverando hasta llegar y alcanzar la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque este hombre, amados hermanos, Job, y el hombre en tribulación, ¿verdad?, es un gran ejemplo a seguir, ya que Job nos puede dar un ejemplo de lo que es vivir una tribulación o vivir en tribulación, ¿verdad?
Y lo que vamos a estar viendo hoy es este ejemplo de ser sabio. La sabiduría de Job lo ayudó a tener una mejor relación con Dios. La sabiduría que Job, ¿verdad?, procesó en base a permanecer firme en la fe en Dios, lo ayudó a triunfar hasta el final. Pero si no tenemos base, no tenemos fundamento de la palabra de Dios, entonces, amados hermanos, puede ser que usted y yo, ¿verdad?, titubeemos. Puede ser que usted y yo confrontemos problemas para seguir el camino de la fe. Así que vamos a ver entonces hoy Job y el hombre en tribulación. Ejemplo de ser sabio, parte 1. Ok, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué podemos ver del libro de Job? ¿Qué sabemos de los escritos de Job? Le hago esa pregunta. ¿Qué usted sabe? ¿Qué usted ha estudiado? ¿Qué ha escudriñado? Tal vez ni siquiera ha leído este libro. Simplemente ha escuchado prédicas o enseñanzas, pero nunca usted ha tenido la oportunidad, tal vez, ¿verdad?, de haber leído este libro y de tratar de entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a ver y vamos a rescatar mucha información de la que está ahí. El libro de Job nos da un ejemplo de sabiduría más contundente que cualquier otro libro de la Biblia. Claro está, vamos a excluir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y su gran ejemplo, ¿verdad?, de obediencia, de una obediencia que fue hasta la cruz, una obediencia de muerte y de enseñarnos que debemos de tener una mejor relación con nuestro Señor y Salvador. Así que el libro de Job nos da un ejemplo de sabiduría contundente, amados hermanos. Sabemos que los apóstoles en un momento dado, ¿verdad?, después que nuestro amado Señor Jesucristo fue crucificado y fue muerto, ¿qué hicieron ellos? Todos se dispersaron, cada uno regresó a su vida cotidiana, a lo que hacían antes, como si ya todo se hubiera acabado, ¿verdad? Como si hubiera sido un evento de un corto tiempo en su vida. Una vez el Señor, ¿verdad?, fue crucificado, ya todos comenzaron a caminar cada cual para lo que hacían anteriormente, antes de haber conocido a nuestro Señor, ¿verdad? Esa fue la vida de los apóstoles. Luego el Señor vuelve y se les revela y el Señor vuelve y les habla. Entonces ahí cuando lo vieron resucitado fue que finalmente pudieron creer. Pero a diferencia de ellos, amados hermanos, vamos a ver a Job, un ejemplo de gran sabiduría, porque Job no tenía nada, si lo podemos decir así, en qué aferrarse, ¿no? Job vivía con una fe grande. Job no había visto nada, según lo que nos dice el libro, ¿verdad? Simplemente Job vivía y conocía al Dios de los cielos y simplemente Job tenía una relación profunda y genuina con el Dios Todopoderoso. En el libro de Job también vamos a poder aprender esto, amados hermanos. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar para siempre, enseñándonos a confiar más en Cristo y en su palabra, ¿verdad? A diferencia de lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, Job no tenía a Cristo. Job no tenía la salvación que Cristo trajo, ¿verdad? A diferencia de nosotros, hoy tenemos un mediador entre Dios Padre, ¿verdad?, y el hombre que es Cristo Jesús, su sangre. Pero vamos a ver este hombre, amados hermanos, temeroso de Dios, que nos va a enseñar una gran lección. Privilegios y bendiciones versus entrega y obediencia. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el que ve a Dios por los privilegios y las bendiciones que te da? ¿O tú eres este hombre que eres entregado? ¿Tú eres esta mujer que eres entregada y eres un fiel obediente a tu Salvador y Creador? Vamos a ver que el libro de Job nos va a permitir ver privilegios y bendición versus entrega y obediencia. Entonces, amados hermanos, vamos a ver vamos a estar leyendo, ¿verdad?, Job
Y antes de entrar a la lectura de Job, vamos a ver, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, en sus Biblias, ahí, si usted la tiene, vamos a ver el capítulo 1 de Job, usted va a ver que dice prólogo. ¿Qué es un prólogo? Un prólogo es la introducción a ciertas obras para explicarlas al lector o comentar algún aspecto de la misma. Entonces, lo que vamos a estar viendo en estos dos capítulos de Job 1 y Job 2, ¿verdad?, va a ser la introducción a lo que es la vida de Job, la introducción a la vida de un hombre en tribulación. Y vamos a ver la introducción a la vida de lo que es un hombre, un ejemplo de sabiduría. Estos dos capítulos nos van a llegar, a guiar, nos van a enseñar qué es lo que sucede, quién era Job dentro de la fe y cómo Job mantuvo su fe a pesar de las circunstancias. También, prólogo quiere decir lo que sirve para introducir a alguna cosa a modo de presentación o preparación. Entonces vamos a ver que estos dos capítulos nos van a preparar para ver cómo es la sabiduría de un hombre en tribulación. Entonces, amados hermanos, entramos de lleno a la enseñanza hoy, que es Job, un ejemplo de sabiduría. Y dice, en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Fíjense cuál es la característica de Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Dice, versículo 2, que tenía 7 hijos y 3 hijas. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que es un total de 9 hijos que tenía Job. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Job era un hombre bendecido, ¿verdad?, que tenía 9 hijos, que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Sigue diciendo la palabra. Versículo 4. Todos los días Job se turnaba para hacer banquetes en sus casas. Todos los días sus hijos, ¿verdad?, los 6 hijos que tenía, se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban ¿a quién? A las 3 hermanas que tenían para que se les uniesen a comer y a beber. Una vez terminados los banquetes, ¿qué hacía Job? Los mandaba a purificarse, amados hermanos. Se levantaba muy temprano Job y les ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos. Ok, si tenía 9 hijos, ¿verdad?, él hacía 9 sacrificios, ¿verdad? Quiero que hagamos un paréntesis ahí, porque esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, amados hermanos. Él fue y derramó la sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos purificados, amados hermanos. En aquel entonces todavía nuestro Señor no había venido y el hombre tenía que sacrificar animales para purificación de los pecados. Tenía que haber el derramamiento de sangre. Y yo quiero que usted tenga eso en la mente, amados hermanos, que eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Y es un sacrificio para siempre, eterno, donde nos purifica y nos permite su sangre tener acceso directo al Padre de los cielos. De acuerdo al número de los hijos, Job hacía, ¿verdad?, estos sacrificios, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habían ¿qué? Ofendido a Dios. Miren la mentalidad de este hombre justo delante de Dios. Amados hermanos, yo sé que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros, pero ¿cuántas veces nosotros vivimos en una vida que irrespetuosa, ¿verdad?, por decirlo así? ¿Cuántas veces hay personas que nosotros podemos ver que estas personas no tienen ningún tipo de respeto, ¿verdad? No se preguntan a sí mismos, Señor, ¿yo te he ofendido hoy? ¿Yo he sido tan atrevido para ofenderte? Y de eso, amados hermanos, es lo que yo le estaba tratando de enseñar cuando estábamos viendo el versículo, ¿verdad? La enseñanza de que al principio, cuando
vimos, ¿verdad?, que por causa de mi nombre, del nombre de Jesús, seremos aborrecidos, amados hermanos, ¿verdad? Eso es lo que yo trataba de enseñarle, que hay gente que se atreve a mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no tienen una relación con Él. Esto Job lo hacía todos los días. ¿Qué todos los días hacía? Sacrificaba al Señor por si acaso alguno de sus hijos había ofendido al Señor. Esta era la mentalidad de este hombre y esta es la mentalidad que nosotros debemos tener. Nosotros tenemos un Dios que nos ha permitido, que nos ha acogido como hijos, ¿verdad? Pero usted siendo hijo, usted va y le falta el respeto a su papá. En esta vida de ahora, en su Padre terrenal, usted tiene la audacia, usted se atrevería a ir a respetar, a faltar el respeto, a ofender a su Padre, ¿verdad que no? Esto Job lo hacía todos los días. Pero un día, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, no, estos servidores del Señor son los ángeles, en otros libros, ¿verdad? Estamos leyendo Reina Valera contemporánea. Estos ángeles o estos hijos de Dios, como lo dice Reina Valera 1960, se presentaron un día ante el Señor y entre ellos llegó también ¿quién? El diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó al Señor, ¿verdad? Como si no supiera nuestro Señor. Vengo de andar corriendo en la tierra. O sea, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás anda por toda la tierra recorriéndola, buscando gente que está fallando, que está pecando. ¿Para qué? Para señalarlas. Por eso la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos libró con su sangre del acusador, del que siempre está acusando a las almas para hacerlas caer, para hacerlas, ¿verdad?, para tentarlas y para robárselas a nuestro Dios. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Verdad? ¿No has considerado a mi siervo Job, que es varón justo delante de la presencia de Dios? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ¿qué? Ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Nuevamente, amados hermanos, aquí en el versículo 8 volvemos a ver la característica, la conducta de Job. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, amados hermanos. Cuando miramos aquí que dice no le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios, ¿qué se le viene a la mente? Si usted es un buen lector de la palabra, entonces estas dos afirmaciones o características de Job le debe recordar algo. Y si no se lo recuerda, pues entonces yo lo voy a ayudar. Vamos a ir entonces a Mateo 22 para recordar qué es o cómo es la conducta de Job de acuerdo a lo que Dios nos pide a nosotros, amados hermanos. En Mateo 22, versículos 34 al 40, vamos a leer el 36, Reina Valera 1960, dice: los fariseos se acercaron y los escribas a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, amados hermanos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, le dijo ese Jesús. O sea, los dos son iguales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que cuando Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job,
¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como la de él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. En otras palabras, amados hermanos, Job está cumpliendo los mandamientos y la ley de nuestro Dios. Y yo sé que muchos enseñan, ¿verdad?, de que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero yo te voy a hacer una pregunta, amados hermanos. Si hay una persona idólatra, ¿irá al cielo? Entonces, si usted se contestó y ¿verdad? Bien sabemos que un idólatra no va al cielo, porque el único Dios que vamos a adorar y a servir siempre se llama Jesucristo. Entonces, ¿con qué ley vamos a acusar o con qué ley Dios lo va a juzgar en el día del juicio? O si somos adúlteros, si somos personas que matamos y no nos arrepentimos, amados hermanos. Si somos personas fornicarias y nunca nos arrepentimos, ¿con qué ley vamos a ser juzgados el día que Dios juzgue las almas en el juicio final? Entonces están los 10 mandamientos, amados hermanos, que Dios nos dice que debemos de obedecer. Este es el primer y gran mandamiento: amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ahí vemos a Job, un hombre, ¿verdad?, que en el primer capítulo de Job nos dice que era temeroso de Dios. Y luego decía que no le hacía daño, no hacía mal a nadie. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice Jesús? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, amados hermanos. Los primeros 4 mandamientos de la palabra están dedicados a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y los otros 6 restantes, amados hermanos, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, Job en el versículo 8, y ahora vamos a ver una comparación aquí del Reina Valera 1960. Estamos viendo un hombre, amados hermanos, varón perfecto y recto, hombre que cumple con los mandamientos de Dios y Dios se agrada de él, temeroso de Dios y apartado del mal. Amados hermanos, la palabra dice aquí que era un varón perfecto. Y muchos de nosotros hoy en día utilizamos una excusa para a veces, ¿verdad?, justificar conductas y acciones que no deberíamos hacer. Y esa excusa es que yo no soy perfecto. Soy humano, no soy perfecto. Pero había un hombre, y esto juzga usted, que no tenía el Espíritu Santo y que no tenía a Cristo. ¿Tenía el Espíritu Santo Job? ¿Tenía a Cristo Job? Eso yo se lo dejo a usted. Usted decide si Job tenía el Espíritu Santo y a Cristo. Pero yo le puedo decir una cosa. Si no lo tenía, podía ser un hombre perfecto. Entonces, usted y yo, ¿cuál es la excusa, amados hermanos? Que somos humanos y no somos perfectos. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos la fe. Tenemos al Padre, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y es para recapacitar, ¿no? Porque si un hombre, varón perfecto y recto delante de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, podía vivir en esa época, ¿por qué usted y yo no podemos? Mateo 19 dice esto. Vamos a ver el joven rico. Jesús le dijo a este joven rico que él se le acercó al maestro, ¿verdad?, al Señor. Mateo 19, usted lo puede leer. Y le dice: maestro,
¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le contesta, le dice, ¿verdad? Le menciona algunos de los 6 mandamientos, o mejor dicho, algunos de los 10 mandamientos, algunos de los mandamientos que tienen que ver con amar al prójimo. Jesús le menciona algunos y este joven le dice, toda mi vida los he guardado, ¿qué más debo de hacer? Entonces Jesús le responde nuevamente, le dice, si quieres ser perfecto, ¿verdad? Entonces hay una posibilidad de ser perfecto. ¿Cuál es esa posibilidad, amados hermanos? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. ¿Cuál es el requisito? Vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora, amados hermanos, usted y yo tal vez no somos ricos. Entonces, ¿qué vamos a vender si prácticamente no tenemos nada? Prácticamente tal vez se lo debemos todo al banco, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que seguir al Señor en todo, amados hermanos. Tenemos que vivir vidas entregadas a nuestro Señor. Este joven, amados hermanos, si usted lee la historia, él no reconocía al Señor como Dios. Las riquezas de este joven eran su Dios. Las riquezas de este joven lo hacía fallar al mandamiento más grande, que era, ¿qué? Amar a su Dios sobre todas las cosas. Este joven tenía sus riquezas como su Dios. ¿Verdad? ¿Hay algo de malo en ser rico? La palabra dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero como estaba idolatrando sus posesiones, se puso triste porque no las podía sacar. Eso era su tesoro, su corazón estaba atado, ligado a estas riquezas y no podía seguir al Señor. ¿Qué hoy te ata? ¿Qué hoy te separa de Dios? ¿Qué hoy te impide ser perfecto al Señor? Amados hermanos, lamentablemente muchos de nosotros tenemos doble vida. ¿Sabes qué? Cuando el Señor nos quita algo, no es para hacernos daño, sino para hacernos un bien. A diferencia de Job, que es el hombre más rico de aquel lugar, ¿de dónde venían las riquezas? Venían de la misericordia, del amor, de las dádivas de nuestro Dios. Este joven tal vez nació con riquezas que no venían de parte de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón, amados hermanos? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, porque su confianza simplemente está puesta en su dinero. Amados hermanos, entendamos, estamos viendo la perspectiva de 2 hombres ricos aquí. Uno se llama Job, que ha sido rico por la bendición y la misericordia de nuestro Dios, y otro que ha puesto todo su corazón en las riquezas y no en el Dios Todopoderoso. Entonces, amado, ¿podremos ser gentes perfectas delante de Dios? Sí, amados hermanos, podemos ser como el ejemplo de este hombre Job, que nos dice que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para ser, amados hermanos, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo al 100%. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿verdad? ¿Acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Ahora vemos el acusador señalándolo. Porque como Job tiene bendiciones, tiene riquezas, tiene todo,
El acusador acusa. ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Amados hermanos, vemos que Dios bendice a Job. El mismo Satanás reconoce que Dios bendice a Job porque este es un hombre recto, justo delante de Dios y lo hace cada vez más rico en la tierra, dice la palabra. A diferencia de aquel joven que no quería entregarlo todo, de que no quería servir a Dios porque no quería ¿qué? Soltar lo que tenía. ¿Sabes qué, amados hermanos? Usted suelte todo lo que tiene y siga a Dios que usted lo va a recuperar para atrás. Yo les voy a decir algo. Todo lo que se hace ídolo en nuestra vida, amados hermanos, nos impide que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Le pongo un ejemplo. Cuando Abraham tuvo su hijo, que era lo más que él deseaba y quería, Abraham fue un hombre que sirvió a Dios en todo, pero cuando Dios le pidió aquello que Abraham quería tanto, de todas las bendiciones que Dios le iba a dar, la más que Abraham quería era tener un hijo propio de sus entrañas, el hijo de la promesa. Y Abraham ya se sentía, ¿verdad?, en los últimos de sus días, donde no iba a recibir esa promesa, pero Dios fue fiel y la cumplió. Y Dios le dio a ese joven, ¿verdad?, llamado Isaac. Pero ¿sabes qué? Isaac era lo más amado de Abraham. Y Dios probó a Abraham. Y Dios le dijo, entrégame a tu hijo en sacrificio. Y déjeme decirle una cosa, amados hermanos. A pesar de que Isaac era lo más amado por Abraham, Abraham no titubeó en entregárselo a Dios. No porque Abraham pensaba que Dios lo podía resucitar. No porque Abraham pensaba de que Dios se lo iba a devolver, sino porque Abraham tenía temor de Dios y lo que más Abraham amaba era hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, la sabiduría, que es lo que estamos estudiando hoy, el ejemplo de un hombre sabio, Job y el hombre en tribulación. No importa la tribulación, la angustia, el momento que estamos viviendo ¿qué? Vidas entregadas a nuestro Dios. Y Abraham no tuvo ídolos en su corazón, pues Abraham amó más a Dios que hasta lo más preciado de su vida, que era su hijo Isaac. ¿En dónde estamos hoy parados, amados hermanos? El diablo, Satanás, aquí le pide a Dios que le quite todas las bendiciones que Dios le da a Job. Y el diablo apuesta, se va a todas, a que Job va a maldecir a Dios. Esto nos lleva a este punto, amados hermanos. ¿Quién de estos dos somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Obediencia y entrega versus privilegios y bendiciones. Los privilegios y bendiciones que Job tiene, o cuál es el reflejo exacto de quién es Job. Obediencia y entrega. Seguimos en el versículo 9. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en la tierra. Por eso es que Job adora a Dios y le sirve a Dios, amados hermanos. Por las bendiciones y los privilegios. O Job bendice a Dios y exalta a Dios porque él es siervo fiel y obediente y entregado únicamente, exclusivamente a su Dios. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara, dice el diablo.
Y Dios le dice entonces el Señor respondiendo a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Qué Job tenía, amados hermanos? Vemos ahí en el primer versículo que él era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Vemos un hombre que cumplía con los mandamientos y los estatutos de Dios a la perfección y Dios se agradaba de él, ¿verdad? Que no había nadie en la tierra como este hombre, dice la palabra. Tenía 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Un total de 9 hijos. Todos los perdió, amados hermanos. Y déjeme decirle algo. Vamos a poner en perspectiva este panorama. Acuérdense, ¿verdad? Que ellos se reunían todos los días, vivían en armonía, vivían en comunión, vivían, ¿verdad? Como una familia feliz. Había muchas memorias, muchos recuerdos, ¿verdad? Por parte de su padre Job. Tenía a todos sus hijos. Job tenía temor de que sus hijos fueran o hicieran algo mal delante de Dios. Y Job siempre oraba y hacía sacrificios por ellos, por si ellos ofendían a Dios. ¿Se acuerda de todo eso, amados hermanos? Dios le reclamó, Job le reclamó a Dios. Job era un hombre recto y sabio. Todos sus hijos los perdió. Era el hombre más rico de Oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Todos los perdió. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras cuando se enteró de que había perdido todo. Se raspó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor, mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó, ni la atribuyó al Señor ninguna mala intención. Entonces estamos viendo un hombre inteligente, amados hermanos, un hombre sabio, un hombre que ama al Dios Todopoderoso. Un hombre que se ha sometido y que no adora al Dios por lo que tiene, amados hermanos. Fíjense, amados hermanos, todo lo que este hombre Job sufrió, ¿verdad? En su corazón, en su interior, en sus emociones. No era un hijo, no eran 2, eran 9 hijos. No era un criado, no eran 2 criados, eran muchísimos criados. Gente que él estaba atado emocionalmente. Todas sus propiedades, todas sus ganancias, todos sus ganados, todo lo que él tenía, riquezas, todo, amados hermanos, todo lo perdió y Job ni siquiera se atrevió a reclamarle a Dios por qué él hizo eso. Y a veces nosotros, amados hermanos, por cualquier tontería, hacemos como niños chiquitos, ¿verdad? Pataleamos, gritamos, nos quejamos, reclamamos a Dios. Pero debemos entender algo, amados hermanos, que la voluntad de nuestro Dios es soberana y que lo que Dios nos quita, amados hermanos, es porque nos puede hacer daño. Y la palabra dice que Job recuperó todo para atrás, ¿verdad? Pero tú no puedes recuperar a un hijo que ya se ha perdido. A una persona que tú amabas, a una persona de confianza que ya has perdido, no puedes recuperarla para atrás, ¿verdad? Imagínense el pensamiento y la forma de enfrentar esta tribulación. Job y el hombre de tribulación, el ejemplo de sabiduría. Nunca Job pecó ni le atribuyó al Señor ningún mal intención.
Ahora, amados hermanos, ¿cómo debe de ser nuestra relación con nuestro Dios? ¿En obediencia y entrega? ¿O en privilegios y bendiciones? ¿Tu relación con Dios depende por lo que Él te da? ¿Por lo que te ha prometido? ¿O depende porque tú confías en Él total y absolutamente y tienes una vida entregada a Él? Pero a todo esto aún no termina la calamidad de Job, pues la cosa se intensifica más, ¿verdad? Conocemos la historia, ahora se intensifica más porque ahora este hombre perfecto, este varón de Dios, va a sufrir otras circunstancias, ¿no? Vamos ahora al capítulo 2, donde vuelve nuevamente y se presentan los servidores de Dios y con ellos venían también Satanás. Y nuevamente Satanás, al ver, ¿verdad?, que todo esto que hizo, que el Dios le permitió y Job no pecó contra Dios, nuevamente quiere acusarlo otra vez. Y dice, cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Nuevamente le hace la pregunta. Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. El Señor le preguntó, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra como él? No hay nadie en la tierra que se le pueda comparar. Es un hombre de conducta, ¿qué? Intachable, en otras palabras. Perfecto, amados hermanos. Volvemos a lo mismo. Es un hombre recto, íntegro. ¿Cuál es la diferencia entre Job y yo? ¿Cuál es la diferencia entre Job y usted? Analicemos, amados hermanos. Comprometámonos con nuestro Señor. Apartémonos de este mundo. Este mundo, amados hermanos, nos engaña. No tengamos amistad con este mundo porque este mundo nos engaña. Nos aparta del pensamiento sabio. Nos hace pensar cosas que no debemos de pensar. Es un hombre de conducta intachable. Perfecto. No le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. A pesar de que perdió todo. A pesar de que lo más que él temía era perder sus hijos. Por eso hacía sacrificios delante de Dios. Por si ellos, ¿verdad? Intercedía por sus hijos por si ellos habían ofendido al Señor. Y todo lo perdió. Y aún así mantuvo una conducta intachable. Tú me incitaste a hacerle daño, dice Dios, y que sin ningún motivo lo arruinara. Y aún así, él sigue siendo un hombre intachable. Aún así, él sigue siendo un hombre recto. La sabiduría de un hombre que le sirve a Dios. El ejemplo de ser sabio. Job y el hombre en tribulación. Pero Satanás le respondió al Señor, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar su pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás como blasfema contra ti en tu propia cara. Nuevamente, el diablo Satanás se atreve a ir delante de Dios a acusar a un hombre recto y a levantar falsas acusaciones. Entonces el Señor dijo, ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Amados hermanos,
Esta es la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Mentiras. Mentiras, amados hermanos. ¿Acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Mentiras del diablo, amados hermanos. Porque Job era un hombre íntegro y Dios lo sabía. ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia en todo lo que tiene? Amados, Job fue un hombre íntegro y recto. Todo es cuestión de dar y recibir, dice el diablo. Mentiras. Si tú tienes una relación con tu Señor, si tú tienes una relación íntegra, pura, con tu Dios, nada te apartará del amor de Dios. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar su pellejo. Amados hermanos, si tenemos una relación con Dios íntegra, en obediencia a Él, nada nos apartará del amor de Cristo. Nada nos apartará del amor de Dios. Pero tenemos que tener vidas, amados hermanos, íntegras en obediencia delante de nuestro Dios. No pueden ser vidas que titubeen, porque esas son las características de Job. ¿Cuál fue? ¿No has considerado a mi siervo Job, varón justo, íntegro, temeroso de Dios, que no le hace mal a nadie? Esas son las características de un hombre que Dios sabe que es recto, que nunca lo va a negar y que nunca se apartará del amor de Dios. ¿Cuáles son las mentiras del enemigo, amados hermanos? En otras palabras, si podemos leerlo ahí entre comillas, que no puede haber un hombre justo, que no puede haber un hombre recto, que no puede haber, ¿qué? Un hombre que no le sirva a Dios. Las mentiras del diablo, amados hermanos, tenemos que tener cuidado con ellas. Tenemos que estar firmes, rectos, delante de Dios. ¿Cuál es la mentira del diablo, amados hermanos? Que no somos perfectos. Si somos fieles siervos a nuestro Señor, si obedecemos sus mandatos y sus estatutos como hacía Job, la palabra dice, amados hermanos, Dios mismo dice que somos perfectos. Pero si nos dejamos llevar por la mentira del enemigo, amados hermanos, usted nunca va a poder agradar a su Dios, porque va a tener una mentira operando en su vida. Y podemos alejarnos del pecado si tenemos una relación constante con nuestro Señor. Pero Satanás le respondió al Señor: todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Otra mentira. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor dijo: ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Dios sabe, amados hermanos, quiénes somos. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Dios sabe, amados hermanos, cómo nosotros vivimos delante de Él. Sigue diciendo la sabiduría de Job, el hombre que nos da ejemplo de sabiduría. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón de Job, sentado en medio de las cenizas, se rascaba con pedazos de teja. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Volvemos a ver, amados hermanos, la palabra perfecto. Todavía sigues insistiendo en ser perfecto. ¿Cuál es la perfección de nosotros? Ser fieles, obedientes a nuestro Señor. Podemos ser perfectos. No te dejes engañar por la mentira del diablo.
Podemos ser fieles siervos de nuestro Dios. Podemos amar a los demás. Podemos amar a nuestro Dios y podemos vencer las tentaciones de la carne. Y debemos de hacerlo. Porque si no vencemos las tentaciones de la carne, amados hermanos, nos van a llevar a la idolatría. Si tú vives buscando beneficios, si tú vives buscando riquezas en este mundo, porque piensas que si tienes riqueza eso es lo que te va a hacer vivir feliz, entonces tú estás idolatrando a otro Dios. Y no tienes a tu Señor, a tu Dios, como el todo. Entonces tú no amas a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque estás diciéndole, de la manera en que yo estoy viviendo, a mí no me agrada y yo quiero vivir de otra. Lo que tú me das no es suficiente, yo quiero algo más. Y estamos faltando el respeto a nuestro Dios. Podemos ser perfectos, amados hermanos, si vivimos sus 10 mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Si las practicamos, caminamos en ellos todos los días, si leemos sus palabras, si oramos y meditamos en el Señor día y noche. Pero la mujer de Job le reprochaba y le dijo, todavía insistes en seguir siendo perfecto, maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? ¿Acaso debemos de recibir solo lo bueno de Dios y no las pruebas y no las correcciones y no las enseñanzas de Dios que traen dolor a nuestra vida? Porque todo esto, amados hermanos, que Dios nos permite vivir es para purificar nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser. Nuestro Dios nos ayuda a caminar en rectitud y a no tener ídolos delante de nuestra vida. Porque, amados hermanos, en un segundo podemos hacer un ídolo de cualquier cosa y afrentar y deshonrar el nombre de nuestro Dios. Y ustedes saben, amados hermanos, aquellos que son deportistas saben que su equipo favorito, su jugador favorito se puede convertir en un ídolo. Aquellos que les gusta la farándula, el entretenimiento, en un segundo se puede convertir, amados hermanos, uno de esos representantes de la industria de la perversión y de la depravación, se puede convertir en un ídolo. Se puede convertir en un ídolo las posesiones que Dios te ha permitido tener. Pero Dios tiene que hacer una limpieza en nuestra vida constantemente para que nosotros no caigamos en la idolatría. Y este hombre de sabiduría, amados hermanos, el ejemplo de sabiduría, aún así, Job no pecó ni de palabras. Vemos nuevamente en Lucas, ¿verdad? A este rico insensato que dice, además le contó una parábola. Jesús contándole una palabra a sus discípulos le dice, un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mi granero, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puedo descansar mi alma, pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Este hombre estaba poniendo toda su fe en lo que poseía y ponía su fe a tal punto de que decía, como ahora tengo abundancia, puedo vivir tranquilo por muchos años porque esto es lo que necesito. Yo no necesito la provisión de Dios diaria.
Yo necesito hacer riquezas y guardarlas. Y el Señor sigue diciendo en esta parábola, ahora pues, a comer y a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Después Jesús le dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Todo esto lo busca la gente de este mundo. Pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Amados hermanos, no sabemos cuándo el enemigo vendrá a pedir nuestras almas y cuándo Dios le dirá, ahí está. Y exactamente como le pasó a Job. Por 2 ocasiones fue pedida la vida de Job. Dios le dijo, no, la vida no, solamente sus posesiones. Amados hermanos, la parábola que el Señor nos dice aquí dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Si nosotros nos enfocamos en todo lo que es de este mundo, versículo 30, todo esto lo busca la gente de este mundo. Pero nosotros, los que somos del reino, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitamos, como Job, amados hermanos. Dios le dio provisiones hasta más no poder. Job no las buscó, Dios se las dio. Y Job lo perdió todo. Pero él simplemente se enfocaba en agradar al Señor. Su mujer le dice, todavía insistes en ser perfecto. Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, vamos a recibir lo malo de Dios y no lo bueno. O mejor dicho, lo bueno de Dios y no lo malo. Amados hermanos, busquemos el reino de Dios y su justicia. Yo les garantizo a ustedes que ustedes van a tener la mejor vida si usted se aferra a la palabra de Dios, en obedecerlas, en comportarse como un cristiano, en comportarse como un verdadero siervo del Señor, no viviendo una fe fingida de que yo creo en el Señor, pero vivo buscando las cosas de este mundo. Aférrese a buscar el reino de Dios y su justicia. Aférrese a guardar su alma. Aférrese a hacer la voluntad de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón, el alma y la mente. Y hacer la segunda voluntad de nuestro Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo. Todo el Señor lo va a añadir. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos. Y fue Job el hombre más sabio de las Escrituras. ¿Por qué decimos entonces que Salomón fue el hombre más sabio de todas las Escrituras? No hubo hombre más grande que Salomón en sabiduría, amados hermanos. Yo le voy a enseñar por la palabra que tenemos un pensamiento erróneo, que tenemos una información equivocada. Tal vez Salomón fue el hombre más sabio en construir, en edificar, pero no fue el hombre más sabio en permanecer recto delante de Dios. Job se convierte en el hombre más sabio. Vemos el final de la vida de Job. Entonces Job le respondió al Señor, le dijo, yo sabía, o bien sabía, que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. ¿Preguntaste? ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? A veces
Usted y yo, amados hermanos, somos así. Yo fui ese atrevido, dice Job, que habló sin entender. Grandes son tus maravillas. Son cosas que no alcanzó a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Este es Job reconociendo su atrevimiento cuando tuvo esa conversación con Dios. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora Job tiene un encuentro cercano de tú a tú con el Dios de los cielos. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Después de que Job rogó por sus amigos, porque Job tuvo que perdonar a sus amigos, amados hermanos. Sus amigos vinieron y lo calumniaron y lo presionaron para que él maldijera su vida. Y fueron causa de tropiezo en su necesidad. Y Job sabía esto, pero el Señor le dijo, si tú los perdonas a ellos, entonces yo vuelvo y te restauro como el hombre que eras. Y aún más. La misericordia, amados hermanos, a pesar de los hombres que te rodean, a pesar de las circunstancias que te rodean, ellos no son los culpables de tus problemas o necesidades o circunstancias. Simplemente Dios tiene instrumentos para él llevar a cabo su plan. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. El hombre más sabio, el ejemplo más sabio que podemos ver en la palabra, aquí está, amados hermanos. Un hombre que nunca negó la veracidad de Dios. Al contrario, al final de todas sus calamidades, sabiendo nosotros que Job no hizo nada para merecer esto, aún así Job se doblegó ante la presencia de Dios y le pidió perdón. Se humilló ante todo. ¿Quién es más sabio, amados hermanos? Viendo toda la vida de Job, viendo lo que él sufrió, viendo las cosas que él tuvo que vivir, ¿quién es más sabio? ¿Salomón o Job? Vamos a verlo en perspectiva en la palabra. Proverbios 1:7 dice, el principio de toda la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué dice la palabra? El temor al Señor. Job demostró el temor al Señor hasta el último momento. Job no se atrevió a reclamarle a Dios por la pérdida de sus pertenencias, de sus seres queridos, ni por nada. Job no se atrevió a reclamarle a Dios ni siquiera por la aflicción de su carne. Job ni siquiera le preguntó por qué me dejas vivir así, por qué me estás permitiendo que sufra esto. Job. Y el principio de la sabiduría, del ejemplo de él, es que Job temía al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza porque no le temen al Señor. Entonces vemos a Salomón, que fue el hombre más grande, más rico, más poderoso, ¿verdad? Y dice, pero Salomón, el rey, además de amar a la hija de Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón, de los hititas, y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas. Ustedes no deben tener relaciones con esas mujeres, relaciones sexuales con esas mujeres extrañas, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar ¿a qué?
adorar a sus dioses. Dios le prohibió que se juntara el pueblo con mujeres moabitas, edomitas, mujeres de Egipto, ¿verdad? Porque la principal esposa de Salomón era la hija del faraón. Mujeres sidonias y mujeres hititas. Y todas esas mujeres que habían por allí, Dios le dijo, de todas ellas el Señor había advertido a los israelitas, ustedes no deben de tener ningún tipo de relación con estas mujeres. ¿Por qué? Pues porque ellas adoran a otros dioses, ustedes corren el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, amados hermanos, este es el hombre más sabio que la Biblia habla. Salomón dice, se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Ahora yo les pregunto, si el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor, el temor a Dios, ¿dónde queda el hombre más sabio de la Biblia? Si comparamos a Job, que Dios lo bendijo, le dio riqueza hasta más no poder, y comparamos a Salomón, que Salomón agradó a Dios en todo lo que hizo hasta que llegó a este punto, donde dice que todas estas mujeres lo hicieron adorar a otros dioses, amados hermanos, ¿quién es el hombre más sabio? El hombre más sabio es aquel, como dijimos al principio, que persevera hasta el fin. El hombre más sabio, amados hermanos, es aquel que a pesar de que es aborrecido por causa del nombre de Cristo Jesús, este hombre sabio persevera hasta el fin porque sabe que será salvo. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña muchas cosas y a veces hablamos como el papagayo, como dicen por ahí. A veces hablamos cosas que ni entendemos, amados hermanos. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. ¿Cuándo el corazón dejó de ser perfecto? Nunca, amados hermanos. Porque la palabra nos enseñó en los primeros 2 capítulos que Job nunca pecó contra Dios. Y cuando leemos el último capítulo dice que Dios restauró todo lo que Job tenía. Salomón en el versículo 5 adoró a Astarot, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades. ¿Por qué? A diferencia de su padre David, dejó de seguir fielmente al Señor. Versículo 7. Hasta construyó en el monte que estaba frente a Jerusalén un altar a Quemos. Esto es un dios, amados hermanos. El repugnante ídolo de Moab. Y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Este es Job, el hombre más sabio del mundo. El hombre más sabio que muchos dicen que está en la Biblia. Pero su sabiduría, amados hermanos, tuvo un fin, porque terminó adorando a otros dioses. Versículo 6 dice, se apartó del Señor y cometió muchas maldades. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. El Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor, ¿qué? Le había aparecido 2 veces. El Señor mismo, el Dios Todopoderoso, habló con Salomón 2 veces y aún así Salomón siguió con su idolatría. Y le había insistido que no adorara ni sirviera a los dioses ajenos, pero Salomón no lo hizo así como el Señor le dijo. ¿Quién es el hombre más sabio, amados hermanos?
¿Aquel que persevera hasta el fin? ¿O aquel que se habla de él, pero al final se desvía del camino? Job es un hombre que nos enseña, a pesar de la tribulación que podamos vivir, Job nos enseña sabiduría. Entonces el Señor le dijo a Salomón: como te has portado tan mal y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido. No hay obediencia, amados hermanos, obediencia. No has obedecido los estatutos que te di. ¿Usted obedece los estatutos del Señor? Si los obedece, amados hermanos, usted es un hombre sabio. Y persevera hasta el fin obedeciéndolo para que seas salvo. Mas Salomón ni obedecía los estatutos que le dio. Dice Dios: voy a dividir tu reino para entregársela a uno de tus servidores, pero por amor a David no lo haré mientras vivas. Esto lo haré cuando tus hijos lleguen a ser rey. Pero no desharé totalmente el reino, sí que no, porque amor a David tu Dios, porque por amor a David tu padre y la ciudad de Jerusalén que yo elegí, a tu hijo la daré una tribu. En otras palabras, amados hermanos, porque David fue un hombre fiel, recto, amó al Señor hasta el final, lo obedeció a pesar de que tuvo sus dificultades. David nunca se alejó del camino, amados hermanos. Al igual que usted y yo podemos tener tropiezos en el camino, pero la importancia de nuestra vida con el Señor es que nos mantengamos firmes, que perseveremos hasta el final. Aunque tengamos diferentes dificultades, pero tenemos que perseverar hasta el final. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios desprecian los mandamientos, los estatutos del Señor y la enseñanza de los profetas. Pero el sabio teme al Señor y escucha la palabra, la voz de nuestro Señor que nos da sus mandamientos. Amados hermanos, la sabiduría está en obedecer los mandatos y estatutos de nuestro Dios. Job nos da un ejemplo de vida. Job nos da un ejemplo, amados hermanos, como ningún otro. ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas, amados hermanos? ¿Como la de Salomón o como la de Job? La de Salomón, que al final de su vida prácticamente perdió todo, siendo desobediente a Dios. O la de Job, que a pesar de que no era desobediente, sufrió tribulación, angustia, dolor, y aún así permaneció firme. ¿Quiénes somos, amados hermanos? ¿Los de entrega y obediencia? ¿O los que solamente están por el privilegio y la bendición? Analicemos nuestras vidas, porque se avecinan tiempos difíciles como nunca antes la humanidad ha experimentado. Job es un vivo ejemplo, amados hermanos, de vivir en tribulación. Si usted y yo tenemos que vivir en tribulación porque eso es lo que nuestro Señor nos va a permitir, que así sea. No tengamos miedo. Pero si hay miedo es porque no tenemos una relación con nuestro Señor íntegra. Preparemos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser en relación con nuestro Señor. Conozcamos su palabra, conozcamos sus mandamientos. No perdamos el temor de Dios nunca. Nunca titubeemos con que eso al Señor no le hace daño. Nunca titubeemos como que
Si hay algo en tu corazón que te dice eso está mal, pero tú sigues haciéndolo, amados hermanos, debes mejor dar un paso hacia atrás y detenerte, porque ese es el Espíritu de Dios redarguyendo. Yo lo voy a dejar a discreción tuya. Esto es un mensaje que usted debe de analizar su propia vida. Yo no la puedo analizar por usted. Por una cosa sí le digo, a mí me gusta el ejemplo que dio este hombre Job, que a pesar de todas las circunstancias, amados hermanos, se mantuvo firme. Y déjeme decirle una cosa. En mi familia, nosotros sabemos lo que es perder un ser querido de la manera más trágica. Mi familia ha experimentado, yo, mi hermana, mi esposa, mi familia inmediata, hemos experimentado el dolor de perder algo que jamás pensábamos que lo íbamos a perder. Yo te puedo hablar de ese dolor. Y también te puedo decir que aceptamos la voluntad de nuestro Dios sin reclamar nada. Yo solo te doy un consejo, amados hermanos. Ten una relación viva con tu Dios. No tengas experiencias de otro. Vive la palabra, léela, escudriñala. Ten intimidad con el Señor, ora, háblale al Señor. Pregúntale acerca de las Escrituras. Ten un diálogo, ten una relación como si lo tuvieras con tu mejor amigo. Eso es ser un cristiano, amados hermanos. No te dejes engañar por las cosas de este mundo. No te dejes engañar por aquellos que profesan tener a Cristo en su corazón, pero sus frutos no dan testimonio de eso. Padre, te doy gracias. Bendice a mis hermanos que están ahí. Ten misericordia, mi Dios, de cada uno de nosotros. Ten misericordia de nuestra vida. Ten misericordia, Señor, de todo lo que hacemos, Padre eterno. Ten misericordia, amado Padre celestial, de cada uno de nosotros. Ten misericordia, mi Dios, de la forma en que vivimos, Padre. Que vivimos alejados de ti en todo, Señor. Que vivimos teniendo relación con este mundo más que contigo, mi Señor. Que vivimos buscando sabiduría de gente que no te sirve. Buscando riquezas, buscando amistades, buscando placeres, buscando entretenimiento. Buscando alejarnos de la prueba que tú nos das para que nosotros podamos alejarnos de los ídolos. Y no reconocemos, mi Dios. No terminamos la prueba, no la completamos. Porque no entendemos. Y pensamos que el dolor es mejor obviarlo. Es mejor buscar la manera de terminarlo. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el fin. Ayúdanos a mantenernos en rectitud, aceptando que tu nombre nos trae persecución. Ten misericordia, mis hermanos, mi Dios, de aquellos que están ahí, que tienen necesidades y que tú se las vas a suplir, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Pero que entiendan el proceso por el cual están pasando. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gloria, honra, alabanza y exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos. Bien. Vamos a continuar. Esta es la primera parte. Vamos a ver otras cosas más del libro de Job. Vamos a ver cosas inmensas y profundas, amados hermanos, de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas de estos grandes siervos. Así que continuamos con las enseñanzas. La próxima enseñanza continuamos en el libro de Job. Otras cosas más
poderosas, más grandes. Así que quédese pendiente, seguimos aquí en esta enseñanza, amados hermanos. Se me ha hecho un poquito difícil hacerlas constantes, pero aquí estamos. Nos vamos a seguir haciendo así el Señor lo permita. Bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes siempre. Bendiciones.